Y bueno, pues un día más que se va colando de contrabando, un martes 9 de noviembre de 2021, siendo las 12 horas y un minuto, ya el contrabando ha pasado, porque ha pasado más de 12 horas del día, quiere decir que hemos superado la mitad del día y el contrabando viene pero bárbaro, porque en este momento, aquí donde estamos, en Radio La Luna AM1140, situada en la localidad del Palomar, sobre una calle cuyo nombre habría que cambiar, pues se trata de un asesino, y no sé por qué realmente un asesino tiene que tener el nombre de una calle, pero no importa. Lo cierto es que acá en el Palomar hace una temperatura de 24 grados centígrados, 24 grados centígrados, quiere decir que hace una temperatura prácticamente ideal, Si usted hiciera una encuesta y le preguntara a cada persona ¿cuál es la temperatura ideal? Algunos le dirían por debajo y otros le dirían por arriba, pero cuando llega al promedio, 24 grados centígrados a esta hora del día, que lógicamente después irá ascendiendo un poquitito más hacia las 2, 3 de la tarde y después irá descendiendo, transformándose en un día realmente espectacular, al igual que todos los días que tenemos por delante hasta el día domingo, donde junto con las elecciones vendrá la lluvia. Vaya a saber por qué solo hay lluvia el día domingo, y parece que es una lluvia bastante importante. Y ya el día lunes vuelve a aparecer despejado, y así para adelante. De manera que tenemos muchos días con una temperatura que oscilará entre los 14 y los 26, 27 grados, lo que habla de un tiempo espectacular. Bienvenidos a La Brújula, bienvenidos y muy buenos días, Daniel Pérez. Buenos días, Mario, buenos días, querida audiencia. Buenos días, nuestro operador de todos los días martes, Héctor Didío, que también nos acompañó en el día de ayer, Así que, Héctor, muchísimas gracias. Bueno, buenos días también a nuestro compañero que probablemente esté viniendo dentro de un ratito, Daniel de Abrantes, Después vamos a ver dónde lo sentamos porque no tenemos más silla. Hemos ocupado la silla con un montón de cosas, pero de todas maneras vamos a tener que desocupar alguna y le daremos asiento, y si no tendrá que participar de pie, como corresponde. De pie, Bueno, le damos también los muy buenos días a Miguel Pascuale, el creador de la incubadora de un nuevo multimedio en función social, por el bien común, por el bienestar general, Miguel Pascuale, que sigue trabajando para que La Brújula se transforme en un verdadero eje de un multimedio, Le damos los muy buenos días también a Florencia Videberri, que está realizando los flyers de difusión en estos días contrarreloj, porque en lugar de dárselos con anticipación, se los doy ya sobre la hora, un minuto antes de difundirlos, entonces tiene que estar absolutamente atenta y devolverlos rápidamente para que yo los pueda difundir como corresponde entre todos los oyentes, que además muchos de ellos redistribuyen el flyer, Le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que en Corrientes Capital hace posible que nos estén escuchando muchos vecinos de allá de nuestra querida provincia de Corrientes, hermosísima provincia de Corrientes, a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y de la misma manera le damos los muy buenos días a Gustavo Figini, que hace lo propio allí en esta también hermosísima provincia de Mendoza, en Uspallata, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Y hablando de provincias hermosas, realmente no sé cuál es la provincia más linda de la Argentina, pero puedo decir que sería una disputa en la cual podrían participar prácticamente todas, porque todas gozan de lugares que son bellísimos, de lugares que son habitables para vivir, pero para vivir nuestro lugar en el mundo. Si tuviera que decir, yo en la Argentina podría tener más o menos 1500 lugares en los cuales poder vivir y vivir bien, se puede vivir bien. Muy bien, a mí me gusta un poco el bullicio, por eso también vivo en el Gran Buenos Aires, donde, en fin, pasan demasiada cantidad de cosas. Si alguien quiere llamar, nos puede llamar al teléfono de la radio, el 4443-7424. Y debo decir que, que estamos cerquita de Ramos Mejía, aquí, donde efectivamente hemos sido, podríamos decir, vecinos de un crimen atroz cometido contra el kiosquero Roberto Savo, un hombre de menos de 50 años que estaba trabajando un día domingo. Personalmente sé lo que es trabajar los días domingo.
no es que me hubiera costado, porque para mí domingo, lunes, martes, en fin, pero sé lo que es estar un día, por ejemplo, un domingo a la tarde, mientras todo el mundo está, en fin, en otras actividades más de dispersión, de recreación, como corresponde, porque los domingos se han hecho para descansar, decían, pero yo he sabido lo que es trabajar todo un día domingo, mañana y tarde, y la verdad es que la persona que hace eso, para mí, es muy meritoria. La persona que sacrifica un domingo, que todo el mundo lo tiene para descansar y que en cambio está brindando un servicio, está trabajando, está tratando de hacer progresar a la comunidad y progresar la persona, su familia, su barrio, tiene mucho mérito. La verdad que es terrible que la delincuencia tome estos caracteres, estos matices, estos perfiles tan horribles, tan violentos, y se transforman en verdaderos enemigos del pueblo. A mí me parece que todo se explica. No se puede explicar todo. Lamentablemente, retrotrayéndonos en la historia, todo se explica, y toda la culpa, lógicamente, la terminan teniendo Adán y Eva. Pero no es así. Uno es dueño de cada uno de sus actos en cada uno de los minutos de su vida. Y no por nada nosotros tuvimos un líder de la Revolución de Mayo, Mariano Moreno, que decía que ni ebrio ni dormido, es decir, en ninguna circunstancia, se apartaría de una conducta recta, de una conducta correcta, de una conducta ética. Y eso es lo que nosotros tenemos que demandarle absolutamente a todos los miembros de la sociedad, a todos los miembros de la sociedad. Y lógicamente que no se puede hacer excepciones. Luego hay que resolver los problemas de las injusticias que habitan en nuestra sociedad. Claro que hay que resolverlos. Pero ninguna injusticia que uno sufra habilita a cometer crímenes como el que se cometió contra Roberto Sabo. De manera que de aquí, desde la brújula, toda nuestra solidaridad para con la familia, para con los vecinos que salieron a reclamar. Flaco, cuando pasan estas cosas, se conmueve hasta el último de los huesos de las personas. Y cada vecino piensa, si le hubiera pasado a mi hijo, si le hubiera pasado a mi hermano, si le hubiera pasado a mi padre, si le hubiera pasado a mi nieto. Y en ese contexto, lógicamente, la sangre se calienta, hierven las cosas y la gente sale a protestar. Es así. Creo que el gobierno se confundió con los cordones que generó. Se confundió el ministro de Seguridad, Berni. Debió haber protegido la comisaría, lógicamente, porque siempre hay bestias que, exaltados, quieren provocar hechos tremendos, y es probable que lo que diga Berni es cierto, que haya habido gente que quería incendiar la comisaría, y eso había que impedirlo, pero no había entonces que cerrar el cordón en cada una de las esquinas, terminar reprimiendo con gases lacrimógenos, en escenas que no son propias de la democracia, sino que debió haber actuado de una manera mucho más circunscripta al cuidado de la comisaría, y lógicamente ya en el ingreso a la comisaría, ahí lamentablemente quien quisiera acometer un delito, evidentemente había que tener la fuerza pública para impedirlo, pero no lo que hizo, que realmente me parece que muestra el grado de confusión en el que está el gobierno, un grado de confusión tal que lleva a que la Argentina no sepa dónde va, no tenga rumbo, y se caotice la Argentina, se caotice. Entonces, lógicamente que ningún país avanza en el marco del caos, del desorden, pero esa protesta social que hubo, esa protesta que puede tener cargas políticas, indudablemente que las tiene. Mario, pero era previsible que ocurriera a tantas horas después del asesinato. Lo que no se entiende es por qué había 30 personas detenidas dentro de esa comisaría sabiendo que iba a haber una poblada probablemente. No digo que tengas la certeza, pero tenés la alta probabilidad de que hubiera una poblada en esa comisaría. ¿Por qué seguían habiendo 30 detenidos dentro de esa comisaría?
Bueno, eso yo no lo sabía. Tenía que haber desalojado la comisaría. Tendría que haber evacuado la comisaría. Y dejar el personal de seguridad. Y si, bueno, te tiene que prender una comisaría, que la prendan fuego. No, el Estado no puede. Nunca ningún Estado del planeta Tierra puede permitir que se prenda una comisaría. Ahora, eso es el 1% de la gente que se movilizó. La inmensa mayoría de la gente que se movilizó, de miles de personas, habrá un 1%, 10 personas, 15, que por ahí exaltados quieren prender fuego a la comisaría. Pero la gente fue justamente en reclamo de seguridad. La gente quiere vivir como quiere vivir todo el mundo, en todo el planeta Tierra. La gente quiere vivir en un marco de cierta tranquilidad. Es decir, si vos querés violencia, bueno, dedicate al boxeo, dedicate a ese octógono donde se cagan a trompadas, dedicate a otra cosa. Pero la gente, nosotros, los vecinos, queremos un cierto grado de seguridad. Yo, que fui víctima de un asalto hace pocos meses, un asalto con 5 personas armadas para robarme el coche, que yo estaba con mi hijo y mi mujer. Y vos decís, te sentís en un marco de impotencia muy grande, porque además terminás agradeciendo que no te hayan hecho nada a vos. Es decir, es increíble porque a mí el perjuicio que me causaron fue económico, fue de tiempo, fue de trámites, fue de un montón de perjuicios me causaron. Sin embargo, termino agradeciendo que no le hicieron nada ni a mi hijo, ni a mi mujer, ni a mí, y que se llevaron el coche, un coche que no me lo habían regalado. Me había costado esfuerzo, me había costado sacrificio. Lo tenía asegurado, no estoy llorando. Pero 5 tipos armados, encapuchados, con barbijos y capuchas, ¿no? No es nada agradable. Quiere decir, ¿y qué hubiera ocurrido si, por ejemplo, nosotros nos hubiéramos resistido a entregarle el coche? Porque el coche era mío, yo tengo los papeles del coche. Vos o Laura y nos cagan a tiros. No, flaco. Esto no va. Hay que hacer realmente un plan donde todas las fuerzas políticas digan, este es el plan, y donde se elija entre todas las fuerzas políticas los ministros de seguridad, y donde se haga un plan en serio, un plan de promoción de la seguridad, de prevención, de disuasión, que son todas etapas distintas, promoción, prevención, disuasión, represión y condena. Porque el otro problema es que en la Argentina hay delincuentes que gozan de tal impunidad que, debiendo estar presos, terminan acometiendo crímenes. Y esto realmente es inusitado. Esto es inusitado. Bueno, el caso del acusado que fue excarcelado en el 2020, estaba preso, cumplió 6 meses de prisión por asalto a mano armada y fue excarcelado en el 2020 en el contexto de bueno, pero terminar con la impunidad es la clave. De todas maneras, la persona que tenía que haber presentado la denuncia formal no la presentó, por eso fue liberado. Sí, pero hay que tener, en fin, yo creo que en fin, falla todo el sistema en la Argentina, así que no nos vamos a extrañar por estas cosas que ocurren. Ya estamos en contacto con Alejandro Olmos Gaona. Buenos días, Alejandro. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos estás bien? Bien, por suerte. Bárbaro. Viendo Bueno, las cosas horribles que pasan todos los días. Sí, porque eso pasó, yo te diría, relativamente cerca de donde está la radio. Y la verdad que la crueldad con la que se manejó este criminal, ¿no? Y las cosas que pasan, que lógicamente enervan a la gente, la predisponen realmente a divorciarse de la dirigencia política. Y hay cosas que ocurren que realmente vos decís, si el tipo realmente debería estar detenido, si el tipo, ¿cómo se libera a una persona que es un peligro público? Bueno, porque sigue un procedimiento, nadie lo discute, pero me parece que los jueces en ese sentido deberían tener mayor responsabilidad, pero tampoco quiero caer sobre los jueces porque también hay un sistema penitenciario que deja mucho que desear, hay digamos una acumulación de detenidos muchas veces sin condena
que hace que la sobrepoblación en las cárceles o incluso en las comisarías sea verdaderamente un drama. Y ahí también cursan muchas injusticias porque hay gente que está presa y que no debería estarlo. En fin, Lo me que parece pasa, Mario, que indudablemente las cárceles son escuelas de delito, ¿no? Porque no se cumple la manda constitucional, el servicio penitenciario ejerce una crueldad indiscriminada y la gente ahí no se resocializa, sale de la peor manera. Una de las cosas que me llamó la atención es que el hijo de un gran proceduralista penal, el doctor Oderigo, él era miembro de un grupo de rugby y empezó a meterse en las cárceles, en los sitios más peligrosos, para que los presos estos vieran de descargar su violencia en ese deporte, y realmente ha obtenido resultados notables. Pero claro, si esta chica de 15 años acompañaba a este delincuente, y a los 15 años andás a ver si salió de algún instituto correccional, que también son escuela de delincuencia, es como vos decís recién, el sistema permite todo esto, ¿no es cierto? Es terrible, es terrible. Terrible. Bueno, Alejandro, hay todo un debate en torno a el tema del crédito que toma Macri allá por 2018 con el Fondo Monetario Internacional, y hay toda una polémica acerca de si el crédito que toma Macri, por lo menos del lado argentino, no digamos del Estatuto del Fondo Monetario Internacional, que ya sería una jurisdicción ajena a la del pueblo argentino. Pero si el crédito que toma Macri es un crédito que debió o no tener aprobación parlamentaria, y si debió o no haber tenido haber sido explícito en el presupuesto del 2018, de manera tal que eso habilitara al crédito. Es muy interesante porque si es legal tiene un matiz, pero si fuera ilegal tendría un matiz completamente distinto. Vos estudiaste el tema, sos conocedor profundo de esta materia, y me gustaría conocer tu opinión al respecto. Mira, yo he polemizado con algunos abogados que han presentado recursos, con Claudio Lozano, que presentó una acción penal. Es decir, a mí lo que me asombra es que se hable sin saber. Y yo no solo he estudiado minuciosamente el tema del fondo, sino además he chequeado una serie de cosas con, diría, una de las mayores expertas en la relación del fondo con Argentina, que es la doctora Noemí Brenta, que publicó un excelente libro editado por EUDEVA hace unos años, que se llama La Argentina y el Fondo Monetario, ¿no? Y por supuesto, la doctora Brenta coincidió conmigo. En primera instancia, es decir, se ha criticado que el acuerdo con el fondo no siguió los procedimientos administrativos que establece la ley 19.549. Es decir, y hay montones de abogados que han presentado recursos de amparo fundándose en eso. Es decir, por supuesto que la ley de procedimiento administrativo establece que cualquier operación del Estado tiene que seguir un procedimiento. Claro. Pero los préstamos con el fondo tienen una categoría especial. Y el préstamo, digamos, la estructura procedimental por el cual se hizo el préstamo con el fondo, de Macri con el fondo, es la misma que hizo Néstor Kirchner en el 2003 con el préstamo que pidió al fondo, que al día siguiente liquidó. Y todos los préstamos anteriores, la Argentina firmó 28 acuerdos con el fondo, todos han seguido la misma pauta, pero no solo la Argentina. Los acuerdos con el fondo son así en todas partes, no necesitan ni aprobación parlamentaria, ni procedimientos administrativos, tiene otra regulación, pero parece que esto no se entiende. Pero además, hay un hecho que también es fundamental en esto. Es decir, más allá de la discrecionalidad con que se han manejado los presidentes en contraer deuda durante décadas, en 1992 Menem promulgó la ley 24.156 de Administración Financiera. Esa ley, que tratamos de tumbarla en varios artículos infructuosamente con Pino, tanto en diputados como en el Senado, tiene un articulado peligroso que va del 60 al 70. ¿Por qué? Primero, porque da facultades, el Congreso delega en la Oficina del Crédito Público del Ministerio de Economía el manejo de la deuda. Y yo que he estudiado mucho la delegación legislativa y todos los tratadistas de derecho constitucional determinan que la delegación legislativa se debe dar en casos muy concretos y específicos
y fundamentalmente ante problemas graves. Pero aquí el Congreso dio una carta blanca general a través de ese articulado. No ya, porque los tratadistas de derecho constitucional establecen que la delegación es en cabeza el presidente de la República y eventualmente en un ministro a través de la delegación presidencial. Pero aquí no, acá en una oficina del crédito público, por un lado. Por otro lado, el artículo 60 en la parte final dice que el gobierno nacional puede pedir préstamos a organismos multilaterales de lo que forme parte sin autorización del Congreso. Esa ley de 1992 debería haber caducado en el 99 porque cuando se dictó la Constitución del 94 se estableció que la legislación delegada caducaba a los 5 años. Sin embargo, el Congreso siguió prorrogando la vigencia de la ley y en el 2014 se ratificó definitivamente su validez junto con otras leyes de la dictadura militar que es inconcebible que la democracia las haya ratificado. Eso le permitió a Macri celebrar el acuerdo con el fondo dentro de la más estricta legalidad. Dejar de lado el monto demencial, es decir, la plata dónde se fue o no se fue, es decir, todas son discusiones que están en el aire, pero desde el punto de vista de lo estrictamente legal, se cumplió con una normativa que a él le permitía hacer eso. Porque además de ese artículo 60, hay otro tema. El préstamo con el fondo lo firma también el presidente del Banco Central, no solo el ministro de Economía y de Finanzas en ese momento. Y el Banco Central tiene en su carta orgánica, en su artículo primero, una norma que determina que el Banco Central no puede estar limitado por ninguna legislación de ningún tipo que afecte su autonomía. Es decir, es un combo perfecto para hacer lo que quieran. A esto se puede sumar que la ley de ministerios le da facultades al ministro de Economía para hacer lo que quiera con la deuda pública, y la 11672, complementaria permanente del presupuesto a través de sus distintas actualizaciones, también permite estas facultades. Es decir, que si vos no modificás las normas y la legislación, no podés ir a atacar, decir no, fue ilegal. Y mira, la prueba de eso es que ayer o anteayer los diarios decían que la denuncia penal que se hizo está a punto de prescribir porque no la activan. ¿Por qué? Porque fue de artificio. Saben que legalmente no hay posibilidades de cuestionar eso. Pero claro, hay gente que sostiene que sí, ha habido demandas penales como la que hizo Claudio Lozano, que llegó al extremo de denunciar a Cristian Lagarde, como Juan Grabois, suponiendo que un juez argentino puede romper las inmunidades totales que tiene el director gerente del Fondo Monetario. Sí, claro. Esta es la realidad, aunque no nos guste. Ahora, yendo al Fondo Monetario, acá hay otra realidad, y por supuesto hay una responsabilidad política del presidente Macri, de su ministro Duhovne, porque ellos sabían que no iban a poder pagar. ¿Y por qué sabían? Primero, el fondo en sus informes previos a ese préstamo hablaba de la difícil situación argentina, que había algunos índices que estaban mejorando, pero que la Argentina tenía muchos problemas. Y en el 2017, en el mes de junio, cuando el amigo Caputo emite el famoso bono a 100 años, en el documento por el que emite ese bono dirigido a la comunidad financiera que supuestamente lo iba a comprar, y lo compró en 24 horas, ahí decía los graves problemas que iba a enfrentar la economía argentina, las grandes movilizaciones que iba a haber y que iban a dificultar un montón de cosas, y el broche de oro de ese documento dice, la Argentina no va a poder pagar su deuda. Ahora, ¿cómo el fondo le da a un país que le está diciendo no voy a poder pagarte? Claro. Bueno, ahí viene la explicación de la política desbordando los límites de la lógica y de la legislación. Pero Exacto. En principio no podríamos arguir que Macri tomó el crédito desconociendo la ley, porque efectivamente lo hizo en el marco de la ley y en función de facultades que están reconocidas en este orden jurídico. Claro, además, sí. Vos sabés que cuando se hizo el préstamo, un conjunto de legisladores hicieron una petición diciendo que
ese préstamo tendría que haber sido discutido en el Congreso. Esos legisladores que hicieron esa presentación fueron los mismos que validaron la ley que le permitió a Macri tomar el préstamo. Claro, una inconsistencia absoluta. Total. Ahora, entonces, sí, uno podría preguntarse, por ejemplo, voy a una familia para ejemplificarlo ante los oyentes, ¿no? Pero lógicamente que no es lo mismo que el Estado, pero tiene alguna analogía. Si yo le digo a mi mujer, le digo, voy a tomar un crédito, ¿no? Lo que me dice es, bueno, ¿qué vas a hacer con ese crédito, no? Claro. Entonces yo le digo, y ella me va a preguntar, ¿y lo vas a poder pagar? Porque si yo le digo, mirá, no lo voy a poder pagar, ella me va a decir, vos estás loco, ¿cómo vas a tomar un crédito que no vas a poder pagar? Entonces, en la Argentina se toma un crédito de 45.000 millones de dólares, de 57, pero se entregan 44.500. 44, sí. No se sabe muy bien para qué, y se sabe efectivamente que no se va a poder devolver. Todo esto agravado los últimos días con el reportaje que le hicieron a Macri en la CNN, donde él dice algo así, que bueno, había un conjunto de bancos comerciales que tenían miedo de que volviera el kirchnerismo y utilizamos esos fondos como para tranquilizarlos. Esto es un verdadero despropósito. Todo esto no parece como un disparate muy grande, Alejandro. Claro, lo que pasa es que Macri dice que a esos bancos había que pagarles deudas que tenían y se utilizó la plata precisamente para pagarles y evitar esto. Ahora, yo te digo, considerar las declaraciones de Macri, es decir, Macri realmente yo no entiendo cómo se le da tanta, está bien que fue expresidente de la República, ¿no? Pero cómo se le da tanta importancia a lo que dice, porque es de una precariedad, de una falta de rigor. Acá una de las cosas que a mí me preocupa y que determina que podría uno darse cuenta qué se hizo con ese dinero en realidad. En este momento hay dos posiciones, la del actual gobierno, que dice que la plata se fugó en su totalidad, y lo de los que responden a la Junta por el Cambio, dice que no, que sirvió para pagar deuda y lo determinan específicamente. Es decir, son dos versiones que no tienen nada que ver una con la otra. Claro. Ahora bien, primero, el tema de la fuga habría que auditarlo para saber minuciosamente cuánta plata se fugó, porque establecieron que se habían fugado 86.000 millones, pero la fuga, primero, no es un delito. En segundo lugar, la plata que se va al exterior no solo puede obedecer a gente que se lleva la plata, sino a pago de insumos que necesitan empresas en Argentina para desarrollar su producción, a transferencias legítimas que hacen empresas de las ganancias que obtienen. Es decir, si no se separa bien todo eso, hablar de fuga así como generalización, me parece que es un disparate, por un lado. Y por otro lado, si efectivamente la plata del fondo se fugó, y se puede demostrar, lo que no entiendo es cómo el gobierno, en la negociación con el fondo, no va a la Corte de La Haya a decirle, señores, el Fondo Monetario ha perjudicado a la Argentina. ¿Por qué? Porque el artículo 6 de su convenio constitutivo determina que cuando el fondo advierte que los fondos que presta se están fugando, debe advertirle al gobierno que termine con eso y lo revierta. Y si el gobierno no lo hace, sancionarlo y cortarle el flujo de fondos, cosa que el fondo no hizo. Ahora, para establecer esa opinión consultiva a la Corte de La Haya pidiendo eso, tenés que demostrar que la plata se fugó, porque si no puedes demostrar que la plata se fugó, esa opinión consultiva a la Corte de La Haya no podés presentarla. Y lo importante de esa opinión consultiva, que establece el artículo 9 de la Convención sobre Organismos Internacionales de las Naciones Unidas, es que tendría cumplimiento obligatorio para el fondo. En caso de que la Corte opinara sobre este tema, que el fondo ha violado su convenio constitutivo, el fondo tendría que aceptar esa decisión jurídica. Claro. Y al gobierno le serviría para negociar de otra manera. Ahora, ¿por qué el gobierno no lo hace? ¿Está seguro que la plata se fugó? Es decir, un fiscal amigo ahora poco me... se cae de madura la pregunta. ¿Por qué no auditan
Bueno, ya sabemos, Alejandro, que la deuda, es decir, participó tu papá, vos y algún otro más en la auditoría de la deuda externa que el Congreso Nacional. Ahora, ¿por qué no se audita por lo menos esta última parte, cuya documentación todavía está fresca y se supone que son papeles que nadie pudo haber quemado? ¿Por qué no hay una auditoría de la deuda, por lo menos desde el 2018 en adelante? Bueno, yo lo que sospecho es porque indudablemente, es decir, una cosa es el discurso militante y otra cosa es la realidad, y a veces esa realidad puede demostrar, porque hay otro tema que conozco minuciosamente, es decir, Cristina Kirchner dejó 240.665 millones de deuda pública con obligaciones a vencer que tuvo que pagar. Es decir, si bien Macri tomó deuda como no se había tomado en años, es decir, esa deuda también sirvió para pagar deudas anteriores. Uno va a las cuentas del Ministerio de Economía y está clarito eso. Es decir, acá lo que pasa que como hay responsabilidades concurrentes, uno le tira la pelota a otro y nadie se quiere hacer caso de sus responsabilidades. Y te voy a dar un ejemplo de lo que es todo esto. Se habla de la deuda de Macri, y siempre digo lo mismo, la deuda de Macri fue autorizada por el Congreso de la Nación en el 2016, 2017, 2018, 2019, donde Macri no tenía mayoría parlamentaria por un lado. Por otro lado, Macri dejó un banco central con muchos problemas. Un ejemplo, 17.000 millones de dólares de LELIQ emitidas. Ahora, en 2 años de pandemia, hay 43.000 millones de dólares. Medio, 2 veces y media. Casi Entonces, 3 veces, sí. vos te das cuenta que si no se habla de todo y se centraliza en criticar a unos y no hacerse cargo de la responsabilidad que uno tiene, en este momento la deuda es de 345.000 millones y Macri dejó 319. Y está bien que la pandemia ha aumentado los problemas, ha sido necesario recurrir a la emisión para un montón de ayudas y cosas que se tenía que hacer, pero en otros países también ha habido pandemia y no hay este desastre económico, porque el tema de las LELIQ, Mario, no es menor. La LELIQ significa que este año el gobierno va a tener que pagar 13.000 millones de dólares de intereses a los bancos. Sí, es una cifra alucinante que realmente impacta. Entonces, esto no se enfrenta sistémicamente, diciendo, hagamos una auditoría, enfrentemos al fondo en la Corte de la Haya, pero cuando me dicen, no es posible hacer una auditoría minuciosa, yo me acuerdo que en el 2001 la Comisión de Fuga de Capitales de la Cámara de Diputados hizo un informe exhaustivo, y Matías Culfas me contó que él había sido uno de los que había trabajado en eso, donde establecieron minuciosamente quiénes se habían llevado la plata, empresas, particulares, naturalmente la gente del grupo Macri, que se presentó en concurso con el Correo, y el mismo Correo fugaba al exterior más de 5 millones de dólares, ¿no? Se puede hacer. Ahora, ¿hay voluntad política de hacerlo? No, evidentemente. Ahora, si el gobierno se ha resignado a que efectivamente hay que pagarlo esto y bueno, no habrá auditoría, no habrá queja ante la Corte Internacional de la Haya, en fin. ¿Cómo ves la lucha del gobierno por reducir la tasa de interés que cobra el Fondo Monetario Internacional? Es que ¿sabes lo que pasa? Yo primero, acá hay una realidad que no se asume. La Argentina no puede pagar la deuda con el fondo, ni el año que viene, ni el 2025, ni el 26, ni el 27, ni el 28, como tampoco puede pagar los arreglos que hizo el año pasado Martín Guzmán. No hay fondos, no hay dinero para pagarlo. Cuando se hizo el arreglo el año pasado, el representante Moody, muy claramente, sin perjuicio de lo que es Moody, dijo, en el 2025 va a haber que hacer otro arreglo de la deuda. Si no hay forma de pagarlo. Y el gobierno pide que se eliminen los sobrecargos o las sobretasas, ¿no es cierto?, que llevaría que el préstamo del fondo significa un costo de alrededor de 1.200 millones de dólares anuales de intereses. Indudablemente, no sé si el gobierno lo va a conseguir, está en discusión porque hay que ver si en diciembre los países que integran y que manejan la cosa deciden suprimirlo o no. Yo no lo creo, y no lo creo porque yo no sé si te acordás que cuando el grave problema que tuvo Grecia,
Sí. En ese momento el fondo fue implacable, y una de las personas más implacables fue Angela Merkel, que era la canciller alemana, y que por supuesto Alemania no tuvo piedad con los griegos y tampoco va a tener piedad con los argentinos. Por eso se hizo la distraída el otro día y no le dio la menor importancia a Alberto Fernández, ¿no? Porque ellos, que son los que manejan el fondo, Alemania, Japón, Gran Bretaña y fundamentalmente Estados Unidos, es decir, saben que los intereses de ellos están por encima de todo y que las formas de manejarse siempre son las mismas. El fondo ha vivido dañando a la Argentina y a otros países, pero tiene todas las coberturas legales que le da el sistema internacional. Entonces, por eso hace las cosas que hace, por eso a lo mejor no sé si los sobrecargas o las sobretasas las eliminará o no. Ahora, yo te pregunto, las elimina, nos ahorramos 1.200 millones de dólares, pero a los bancos que están en la Argentina, por la LELIQ le estamos pagando 13.000 millones por año. ¿Es una incongruencia o no? Total, una incongruencia total. Sigue ganando. Pero claro, de eso no se habla. Sí, Argentina sigue siendo consumida por el sector financiero y su economía real es debilitada permanentemente por su sector financiero. Y la verdad es que la dirigencia política se llena la boca con el trabajo, con esto, con aquello, pero no cambia las reglas de juego y continuamos con la ley de entidades financieras de la dictadura. En fin, realmente es un armado. ¿Vos creés que esta dirigencia política puede desandar el nudo tremendo? Porque nosotros estamos frente a un nudo gordiano. Bastaría ver el tema del dólar. Si a alguien le preguntan el valor del dólar, yo estuve, por ejemplo, esta semana en Colón, el fin de semana en Colón, provincia de Buenos Aires, muy vinculada al sector agropecuario. Para ellos el dólar es el dólar oficial menos retenciones. Quiere decir que algo así como 105 menos las retenciones le da un dólar de 70 y pico de pesos. Después está, lógicamente, el dólar oficial, después está el dólar blue, el dólar contado con liqui. Esto es una verdadera madeja que es absolutamente inmanejable, un país con semejante dislate. ¿A vos te parece que se puede reordenar en un tiempo razonable todo este conjunto de desequilibrios y de enredos, incluso financieros, económicos, legislativos, en los que estamos? ¿Te parece que hay un tiempo prudencial en el cual se puede salir de este caos? Yo creo que se podría, pero discúlpame, seguramente te va a asombrar, ¿no? Pero con la actual dirigencia política no. ¿Por qué? Porque la actual dirigencia política es la misma que estuvo hace 2, 3, 5, 8, 9 años, y con la que conviví cuando fui asesor de Pino en Diputados y en el Senado de la Nación. Y con Pino no solo presentamos una reforma de la ley de administración financiera, sino yo redacté una ley total de entidades financieras, otra inversiones extranjeras, leyes claves para evitar la fuga, para modificar todo el sistema financiero. Nunca quisieron, no ya tratarlas en el plenario, sino en comisiones. Jamás mandaron esas normas a comisiones para que se discutiera. Entonces, esas personas que son las que hoy siguen estando, ¿cómo van a revertir esto si tienen una serie de normas legales que dentro de las que están metidos y que no han querido cambiar? Entonces, va a ser muy difícil. Yo te doy el ejemplo. Correa hizo cosas muy distintas en Ecuador. ¿Por qué lo hizo? Porque Correa asumió el poder solo. No tenía diputados ni senadores que lo condicionaran y a través de una serie de decretos puso en marcha la auditoría de la deuda, hizo una serie de transformaciones en el principio realmente importantes. Si hubiera estado condicionado por la dirigencia política que tenía, no hubiera podido hacer nada. Entonces, acá hay dirigentes políticos que tienen otra visión, hay otros que discuten otras cosas, pero claro, son grupos minoritarios, es decir, grupos minoritarios que no tienen de alguna manera incidencia. Yo que estoy actuando en este momento en algunos grupos donde discutimos gente de diversas tendencias, me doy cuenta que sí hay posibilidades, pero como en este momento tenemos por un lado al actual gobierno y por el otro lado una oposición que, Dios santo, mejor ni hablar, no tienen propuestas, dicen que hay que pagarle a todo el mundo, es decir, no veo salida dentro de ese esquema. Y la izquierda, más allá de que tengan buenas intenciones, dicen, y rompamos todo, no le paguemos al fondo, como si esto fuera tan fácil, ¿no?
Y tenemos gente como Massa que a veces es gobierno, a veces es oposición. Por eso, es decir, es muy difícil porque nadie quiere hacerse cargo de sus responsabilidades. Yo no quiero ocuparte el tiempo, pero ¿cómo es posible que habiendo terminado la dictadura en 1983, hoy tengamos leyes fundamentales firmadas por Videla y Martínez de Hoz que siguen regulando todo el sistema financiero, el sistema bancario, las inversiones extranjeras, permitiendo que el gobierno nacional pueda vender bienes privados del Estado sin autorización del Congreso? Bueno, sí, es así, tal cual decís, y realmente es tan desolador el panorama que a uno le entran dudas. Ahora, lógicamente que estas situaciones terminan, es la última que te hago, ¿no? Sí. Resolviéndose por crisis, ¿verdad? Y la Argentina viene incubando muchas crisis, porque en la Argentina incuba una crisis de deuda, una crisis financiera, una crisis fiscal, indudablemente, una crisis social, lo que decíamos al principio del programa, una crisis de inseguridad, etcétera. ¿Crees que la irrupción de alguna de estas crisis puede generar las condiciones para un cambio efectivo a partir del cual la Argentina se ponga realmente de pie? Quiere decir ponerse de pie, ¿qué digo? Volver a valorar el trabajo, volver a valorar la inversión, volver a valorar la producción, volver a la economía real, dejar el parasitismo de lado en cualquiera de sus formas, adentro y afuera del Estado. ¿Crees que la irrupción de alguna de estas crisis puede crear las condiciones para ese cambio? Y quizás sí. Es como que cuando llegas a una situación terminal, decir, o salgo o me hundo definitivamente. Y la Argentina tiene muchas potencialidades para emerger, pero claro, tiene potencialidades si hay una dirigencia política acorde con un destino de país distinto, con una política de Estado no coyuntural para contentar a los que me siguen, sino decir, señores, privilegiemos el país y dejemos de lado los matices, las discusiones y todo. Ahora, si nos dedicamos a cultivar el negocio, a utilizar la función pública en beneficio personal, a poner a todos clientes y gente que tiene que ver con la militancia política del que gobierna, y no hacer algo distinto, porque se habla de consenso, ¿no? Pero el PRO acaba de decir que no van a ir a ningún tipo de acuerdo. Y bueno, esa es una actitud disparatada también, pero claro, es decir, uno tiene que tener consenso sobre reglas claras, y como vos decías, ¿qué vamos a hacer con la producción? ¿Qué vamos a hacer con un montón de cosas que son fundamentales? Pero aquí, lamentablemente, vos te diste cuenta que a veces se discute el chiquitaje, es decir, el almuerzo, la comida de Olivos, es decir, los exabruptos de Fernández, es decir, se critica mucho. Te digo, no veo televisión, porque realmente a veces ver un programa es ver todos los demás, ¿no? Me dedico a investigar y a ver las cuentas públicas y ver de qué manera hay algo que se pueda salir, pero yo creo que una crisis terminal, como me estabas diciendo recién, y podría significar una reacción de algunos dirigentes diciendo, no, esto se terminó, no se puede seguir así. Pero habrá que ver si eso se produce o no. Así es. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de disponer de estos minutos para nuestro programa La Brújula. Te mandamos un fuerte abrazo y, lógicamente, en poco tiempo volveremos a conversar. Bueno, te agradezco mucho, y ya que, como sé que va a estar Julio Raffo, mandarle un abrazo de mi parte. Bárbaro, cómo no. Se lo damos. Abrazo. Chau. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Alejandro Olmos Gaona. Estamos conversando con un investigador profundo, conocedor desde hace muchos años, que usted lo observa infinitamente más sólido, consistente y conocedor que toda la runfla de economistas payasos que pasan por la televisión. Pero observe que Alejandro Olmos Gaona no tiene un minuto de televisión. El régimen se cuida mucho de que se digan algunas verdades que son verdades
yo le diría esas verdades incontrovertibles, es decir, hay cosas que son así y que no son relativas. Hay opiniones que son relativas, la opinión siempre relativa, y es más, es conveniente que haya otra opinión para confrontar opiniones, pero las opiniones tienen que sostenerse en datos ciertos. Por ejemplo, si yo voy a discutir ahora con Daniel Pérez, que lo tengo enfrente mío, tenemos que convenir que son las 12:46 del mediodía, que eso es cierto, que el sol está allá arriba, que es de día, que no es de noche. Es decir, hay cosas que tenemos que convenir, porque de lo contrario, lógicamente, se relativiza absolutamente todo. En el caso de la Argentina, los datos que aporta Alejandro Olmos Gaona dan consistencia a la posibilidad de un debate cierto para sacar a la Argentina adelante. Sin embargo, el ocultamiento es de tal magnitud que esto jamás aparece en los grandes programas de televisión, porque pone en cuestión a los propios dueños de los grandes medios de comunicación, que al mismo tiempo son los dueños de los grandes grupos económicos del país, que son lo que Luis Majul en otro tiempo llamaba los dueños de la Argentina, para los cuales Luis Majul trabaja en este momento. Abrazo partido. No, me quedé pensando en lo que decís vos, ¿no? De esta concatenación de crisis que se vienen gestando y que pueden llevar a un estallido de algún tipo, económico, social. Y si vos lo ves con una perspectiva de que, bueno, con una esperanza de que, bueno, esto si estalla de alguna manera, o para que no estalle ante la inminencia de un estallido evidente, la dirigencia política tome conciencia y cambiemos el rumbo. Uh-huh. Yo, sin embargo, veo el surgimiento de Milei, Esper. Bueno, ellos vienen. Fíjate que lo de Milei es explícito. Donde hay una necesidad hay un derecho, dijo Perón, en una frase cargada de humanidad. Vos podés decir, bueno, a veces hay una necesidad y no tengo la chance de satisfacer esa necesidad imperiosa, pero él ya dice, hay una necesidad y no hay un derecho. El problema es que él habla de los sectores populares, él habla de los trabajadores, de los pobres, de los marginados, de los excluidos, de los explotados. Para esos no hay derecho. Ahora, cuando los ricos tienen una necesidad, ellos, sirvientes como son, como sirvientes, alfombras, parásitos de los ricos como son, entonces ahí sí los ricos pueden reclamar su parte y entonces sí tienen derechos. Es decir, él lo que está diciendo es que no hay derechos para el pueblo cuando hay una necesidad. Pero cuando los bancos comerciales, por ejemplo, le piden al gobierno, porque ellos son la abeja reina, y entonces le dicen, usted traiga plata del Fondo Monetario porque yo necesito esos dólares, tengo miedo. Y después que los pague el pueblo argentino, ahí no saltan estos guanacos corruptos como Milei y Esper, ahí no salen a decir nada, ahí sí hay derechos, porque es de los bancos, porque es del sector que ellos defienden. Esto es lo que hay que sacar de la cortina de humo, del show, de las cosas que dicen. Hay que sacar el show y decir, a ver, ¿a quién responden ustedes? Ustedes responden efectivamente al capital más concentrado de la Argentina. Basta de payasadas. Ustedes son unos servidores, unos serviles del capital más concentrado, sea financiero, productivo, comercial, lo que fuera. Ahora bien, descubiertos quiénes son, vamos a entender las ideas que defienden, que son ideas inconsistentes, absolutamente. ¿Y qué piden esas ideas? Piden que haya libertad para que el más fuerte aplaste al más débil, y que no haya Estado para generar ningún tipo de equilibrio. Pero la historia enseña que cuando el Estado no genera ningún tipo de equilibrio, lo que ocurre es que se desata la violencia, porque los de abajo aceptan ser pisoteados hasta un límite. Y hay un límite donde los de abajo responden. Entonces, lo que vos desatás en una sociedad absolutamente desequilibrada, y Argentina se ha transformado en una de las sociedades más injustas del planeta Tierra,
¿verdad? Lo que vos estás incubando son tempestades. Sí, Ahora, ellos, ¿qué piensan frente a esas tempestades? Ellos están equivocados. ¿Por qué? Porque frente a esas tempestades, durante algo más de 5 décadas en la Argentina, los ricos tenían un brazo armado que eran las Fuerzas Armadas, que respondían a la oligarquía. Pero ahora no hay más Fuerzas Armadas que responden a la oligarquía, de manera que deberían ser un poquito más prudentes, deberían ser un poquito más cuidadosos a la hora de decir barbaridades, porque ellos no tienen quien los proteja. Y si piensan que sus ejércitos privados, de mercenarios que los rodean, van a ser su protección, están en el horno, sino que lean a Maquiavelo. Esos mercenarios que pueden rodear a los ricos en fórmulas de ejércitos privados de protección no tienen ningún vínculo con los ricos. Son tipos que trabajan por un sueldo y que están armados por un sueldo, pero que no tienen ningún tipo de afecto por la persona a la cual están custodiando. Entonces, que no crean que la salida viene por ese lado. La salida de la Argentina viene por volver a poner las cosas como corresponde, el trabajo como fuente creadora de la riqueza, no como dice Milei que son los precios, cualquier pavada. Lo que crea riqueza en cualquier país del planeta Tierra es la combinación de la tierra, el trabajo y las herramientas. Eso es universal desde el principio en que el hombre empezó a sacar producción que superara el consumo. Sí, Mario, pero eso es... entendido. O sea, viene una crisis, si la salida es por el lado que es el que está creciendo y el que a mí me asusta que sea la salida, tipo Bolsonaro, ¿sí? Eso sería la tormenta después de la crisis. Y vos me estás hablando de la post-tormenta, o sea, de que hay que salir con la producción y todo, pero la tormenta hay que pasarla. ¿Y sí? ¿Cuántas tormentas pasamos, Daniel, en esta Argentina? Nos pasamos de tormenta en tormenta. Acá el cambio climático no es el que viene de la atmósfera, es el que viene del sistema político que no ha logrado, que logra encaramarse permanentemente en el poder, pero que no ha logrado darle a la Argentina, a este país increíblemente privilegiado que tenemos, por el clima, por la tierra, por todo lo que tenemos, por el pueblo, y realmente no han logrado que se desaten las potencialidades de la Argentina, y muy por el contrario, lo que han logrado es el estancamiento y el atraso y la injusticia en un país que no merece esto, y con un pueblo que no merece esto. Entonces, ¿te imaginas que yo he pasado muchas tormentas y no sé cuánto me dará la biología para pasar próximas tormentas? Pero sé que van a venir tormentas y sé que se van a abrir oportunidades. Y lo importante es que el pueblo tenga conciencia de que se sale de esta con trabajo, con producción, con esfuerzo de todos y con justicia. No se puede trabajar siempre en campo ajeno, como dice Atahualpa. No puede ser que siempre trabajes en campo ajeno y que lo tuyo sea sobrevivir mientras el otro se enriquece de manera infinita, porque esas injusticias no son razonables, son absolutamente irracionales, y en algún momento la humanidad va a tener que volver a replanteárselo. Se lo replantea permanentemente Naciones Unidas. Yo la vez pasada traje la lista de objetivos de Naciones Unidas. Es absolutamente razonable, pero las grandes potencias están por arriba de las Naciones Unidas, y entonces dicen: muchacho, nos importa un carajo lo que quiera Naciones Unidas, lo que quiera la mayoría de los dirigentes populares que hay en todo el planeta Tierra. Nosotros vamos a imponer nuestras reglas de juego. Pero atenti que hasta el chancho más rudo le llega a su San Martín, y hasta el imperio más fuerte le llega la etapa de decadencia, y es probable que la decadencia genere dos escenarios posibles hacia adelante. La decadencia ya es evidente. Lo muestra el propio presidente de los Estados Unidos en Glasgow, Escocia, haciendo un papel y con una elección interna que muestra que Estados Unidos ha dejado de ser la superpotencia hegemónica. Pero ese decaimiento de potencias hegemónicas generan
dos escenarios posibles. Uno es de caos, con lo cual es de mucho dolor y sufrimiento para los pueblos. Y el otro es un nuevo orden social, mundial, inteligente, tal cual lo hubiera pensado en su momento Albert Einstein, y para generar un orden humano, un orden de relación entre nosotros, de respeto por la naturaleza, de respeto por las otras especies, y generar entonces un futuro mejor y posible, porque el otro camino no solo es el caos, sino que es el derrumbe climático definitivo y el fin de la especie, una extinción de una especie que no sería la única extinción de una especie que no proviene de agentes externos, sino que es producto del propio accionar de la especie, es decir, la mayor irracionalidad a la cual se puede aspirar. Un suicidio específico. Así es. Vamos a la tanda de la radio, que nos pasamos un par de minutos, y después seguimos con el doctor Julio Raffo. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna. Ya estamos en contacto con nuestro amigo, que vamos a decir que fue diputado nacional, que fue diputado de la ciudad, que fue profesor universitario de Filosofía del Derecho y que también fue doctor, aunque él me reproche. Julio Raffo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué tal? El más lindo título es el de amigo para mí, viniendo de vos. De otro prefiero el de doctor. Bueno, te quiero decir, hablando de amigos, que recién Alejandro Olmos al aire nos pidió que te transmitiéramos un fuerte abrazo. Bueno, yo te iba a transmitir lo mismo para él y para Méndez, que son dos queridos compañeros. Bien, bárbaro. Julio, mira, yo te voy a decir, siempre es un gusto hablar con vos y la verdad que podríamos hacerlo todos los programas, pero en particular, en esta ocasión, yo escuché un mensaje que me envió un compañero de Entre Ríos, que me hizo la siguiente descripción y me dijo, no es para trasladar, para hacer analogía, para generalizar, pero es un dato de la realidad que se puede ver repetido en muchos lugares y que en definitiva puede ser o no una señal anticipatoria de algo que puede sobrevenir. Entonces te cuento de qué se trata. En Crespo, un pueblo pequeño, agropecuario, con industrias agroindustriales, podríamos decir, porque son para la actividad agropecuaria. En el año 2015, en las primarias, el peronismo sacó el 60% de los votos y Cambiemos el 40% en las primarias. Pero, oh sorpresa, después de esas primarias, Cambiemos saca el 60% y el peronismo el 40%. Quiere decir que una parte que había apoyado al oficialismo en aquel tiempo se pasó a la oposición y, lógicamente, dio origen a un gobierno radical de Cambiemos, allá en Crespo. Pero, ¿cuál es el dato? El dato es que en las últimas PASO, el oficialismo, ese que había emergido en el 2015 y que se ratificó en el 2019, me cuesta mencionarlo, sacó el 73% de los votos. Y en cambio, el peronismo de Entre Ríos, que es un peronismo fuerte, sacó el 13%. Entonces, la pregunta es, ¿empieza a disgregarse la base social que le dio tanta potencia al peronismo, yo diría desde 1945 hasta hace poco tiempo atrás? ¿Qué fenómeno estás viendo vos, ya no para explicar una cuestión particular, sino como un fenómeno más generalizado en torno a datos de la realidad, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires era difícil pensar que el peronismo, después de haber ganado con tanta holgura en el 2019, fuera a perder 2 años después, o esto es un elemento simplemente coyuntural? Bueno, es una gran pregunta, Yo creo que en este tipo de procesos no hay nunca una única causa determinante, no una línea clara. Vos y yo tenemos que la forma de ver, tratar de entender dialécticamente lo que pasa, la sociedad, los fenómenos sociales que van bien, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ha habido, en primer lugar, un proceso de degradación ideológica del peronismo, que viene de mucho tiempo atrás.
Yo recuerdo, yo tuve el privilegio de tratar a un gran peronista que fue el capitán Ricardo Serena, que fue el coordinador de la Comisión Pro Retorno del 72, el que contrató el vuelo de Italia, estuvo con Valle, que se lo fusila, estuvo para ser fusilado, por un momento dado pararon un fusilamiento por eso, porque estuvo en el Estado Mayor de Valle, Ricardo Serena. Y yo recuerdo que en la época del menemismo, con mucha tristeza y mucha desazón, se quejaba de un amigo muy cercano de él, con que veraneamos juntos, andaba juntos, que se llamaba Antonio Cafiero. Ajá. Y me decía, Julito, me decía, yo me trataba de niño, me decía, Julito, ¿qué es el presidente de un partido? Porque Cafiero era el presidente del Partido Socialista. ¿Cuál es la función principal? Ser el custodio de sus banderas. Y Antonio está viendo que se privatiza todo, que se va para atrás en todo, que la política esta no tiene nada que ver con la política que dio nacimiento del peronismo, y mira para otro lado. No sale a defender la bandera. Y te lo decía por una tristeza muy profunda, una desazón muy grande. Uh-huh. Entonces ya en el menemismo hubo una especie como de apropiación de la historia, la imagen, la fuerza, el poder de convocatoria en las conciencias afectivas de la sociedad, de los grandes sectores de la sociedad, los que se vieron protegidos, representados en los primeros gobiernos peronistas, aprovechada para el latrocinio, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, no pasó nada. Como decía un filósofo Heidegger, no pasa nada. O están pasando cosas graves que no vemos que pasan, ¿no? Muchas veces pasan cosas muy graves y uno no va a ver, y cree que no pasa nada porque uno no ve nada. No pasaba nada con el peronismo. Yo creo que se iba produciendo en alguna especie de resquebrajamiento, que como las balas no le entran, después vino el kirchnerismo. Las nobles banderas que se levantaban, que los derechos humanos y todo, sirvieron para encubrir y realizar grandes latrocinios. Yo recuerdo, estuve presente cuando asumió Kirchner, yo había firmado una solicitud de apoyo a Kirchner, que había organizado nueva división en la cultura, que trabajaba temas de cine, de cultura, y me parecía que, bueno, frente al menemismo, era Menem o otra cosa. Entonces, uno prefería otra cosa, ¿no? Claro. Y después vemos que era otra cosa. Claro. Y bueno, yo cuando vi que llegaron los menemistas y empezaron inmediatamente ahí me alejé, había un grupo que se llamaba el Grupo Michelangelo, nos íbamos los sábados a la mañana para hacer los planes, y cuando vi que invadían los hombres del menemismo, los ladrones del menemismo, a impregnarse y juntarse con los que después se mostraron que ser los ladrones del kirchnerismo, y yo sentí una profunda decepción muy grande, y vos sabés muy bien que tomé distancia. He tenido compañeros de la década del 70 que fueron ministros, otros ministras, antes, en aquellos años, ministro de Defensa, pero yo me sentía que en ese espacio yo veía un proceso de degradación que yo no quería ser parte. Y por eso con vos y otro compañero, de un lado del otro nos juntamos con Pino, durante bastante tiempo compartimos una militancia muy activa. Sí. Pino porque representaba en sus películas lo que decía del menemismo y del kirchnerismo, y lo señalaba de entreguista con el petróleo, Cedro Dragón, Cristóbal López. Bien, Pino lo dijo, está en sus películas, después ahora lo reverencian eso, pero se olvidan. Está todo documentado. Entonces yo veo un proceso de degradación muy grande. Y además creo que se cumple también concomitantemente a ese proceso de degradación la ineficiencia, el pésimo gobierno que están haciendo, y lo que decía el general Perón, no es que nosotros seamos buenos, es que nosotros somos muy malos. Y después decía, los pueblos muchas veces se equivocan cuando votan en relación a lo que quieren, a qué les es bueno, a qué les parece bien, pero nunca se equivocan en lo que no quieren más. Claro. Y yo creo que cuando ganó de la Rúa, no ganó por un discurso que conmovía a la sociedad y la convocaba a grandes banderas transformadoras, ganó porque la gente no quería más el menemismo. Y yo creo que cuando ganó Macri pasó algo parecido. No es que el discurso de Macri conmovía a la sociedad argentina hacia un resurgimiento. La sociedad estaba, y ahora creo que es lo mismo. Fundamentalmente, y uno creo que Frigerio también me dijo, ojo, no creamos que estamos ganando nosotros, están perdiendo ellos. Claro. Que es parecido, pero es otra cosa. Sí, es otra cosa. Bueno, se incorporó a la mesa, tenemos a Daniel Pérez y a Daniel de Abrantes, que se acaba de incorporar a la mesa, así que como recién llegado le vamos a dar la oportunidad de que te haga una pregunta. Pero como no, fraternales saludos y abrazo a los dos. ¿Cómo estás, Julio? Gracias, Julio. Hola, ¿qué tal, Daniel?
aprovecho para tirarte una pregunta que sé que vos estuviste trabajando en torno a, bueno, cuando fue la ley de medios, que hubo una gran discusión, ¿no? Y el otro día nos llegó una lista más o menos actualizada de aproximadamente 300 empresas, enormes empresas, muchas de ellas, ¿sí?, que conforman el grupo Clarín. Y cuando uno ve ese conglomerado gigantesco de empresas, y bueno, te estoy hablando de empresas todas que tienen que ver con la comunicación, con el manejo de información y demás, uno dice, uy, qué difícil, ¿no? Qué difícil poder comunicarse con el pueblo, qué difícil poder hacer crecer ideas alternativas a las que el sistema machaca todos los días. ¿Cómo ves ese tema, ¿no? Y el papel de estos conglomerados gigantescos, porque veíamos que están desde Ushuaia a la Quiaca, ¿sí?, en todos los pueblos, ¿sí?, que manejan el internet, que manejan los cables, que manejan las señales de aire de televisión, que manejan las radios, que manejan los periódicos, que manejan las agencias de productoras de noticias. Y después uno ve los canales de televisión y se encuentra con el espectáculo que desaparecieron los programas informativos de noticias, salvo por ahí en la televisión pública, que todavía tiene un noticiero que oficia de noticiero. El resto, ¿sí?, son todos editorialistas berretas, editorialistas muy berretas de la realidad actual, que machacan con un discurso primitivo. Qué difícil. Y después no coincido. Sí, no digo, y digamos, acá tenemos un sistema democrático que todos queremos defender, pero tenemos una democracia de muy baja calidad, ¿no? Porque estas cosas tienen que ver con la posibilidad de construir democracia, ¿no? Si el discurso que se propaga es un discurso único, ¿sí? Y hoy encima hablábamos hace un rato fuera del aire con Mario, no solo es eso, sino que además la derecha es otra calamidad, porque si la derecha fuera lúcida, ¿sí?, decíamos, si Macri hubiera hecho crecer un 20% el Producto Bruto de la Argentina y se lo hubieran quedado las clases dominantes, por supuesto que nosotros estaríamos... Si hubieran quedado el 15 y hubieran repartido el 5. Claro, estaríamos en esa puja, pero ni siquiera eso. O sea, están destruyendo el país. O sea, no tienen ni la capacidad estas clases dominantes, ¿sí?, estos sectores, de hacer crecer la Argentina, lo cual es terrible. Esto casi no ocurrió en toda la historia de la Argentina. No, eso es así, coincido con la impunidad, coincido con su sobresalto y con la mala calidad de la democracia que tenemos. El pueblo, alguna vez decía, el pueblo no viaja ni se divierte sino por medio de sus representantes, ¿no? Esa es la democracia que tenemos, porque desgraciadamente en muchos casos, no en 100%, en muchos casos es así. Pero el tema de la ley de medios es más que ilustrativo de un fenómeno que a mí me sobresalta, que es la hipocresía entre el discurso y la acción, ¿no? Cuando salió la ley de medios, que vino su gente, entre el cual yo estaba colaborando, y yo trabajaba en el tema de Senado Pino, como vos me lo recordaste, y lo digo con orgullo y con emoción. Nosotros, cuando presentaba la ley del proyecto de ley de medios, el bloque hizo 23 observaciones. De las 23 observaciones aceptaron 17. Una de las que aceptaron, que tenían bajando, era el negocio de las telefónicas, que estaban prendidos ahí. Después volvieron. En su momento la aceptaron. Y bueno, ¿qué hacemos? Hacemos 23 propuestas, nos aceptan 17, tenemos que apoyar, no podemos aceptar. Es decir, o todo o nada. ¿No? Bueno, claro. Le apoyamos calurosamente. Y había, por ejemplo, un artículo sobre que fomentaba la producción audiovisual local. Los canales de televisiones locales y de cable tenían que tener producción local. Y aplaudimos, y el fenómeno buenísimo, bárbaro, se aprobó la ley de medios, se creó el AFCA.
Y a poquito de llegar, el señor de Vigo se metió a hacer un negociado, afanadita, para hablar con un criollo, con lo que se llama el BACUA, que es el Banco Audiovisual de la Cinematografía, no sé qué. Entonces, el AFCA dictó una resolución diciendo que los programas que producía el BACUA debían ser considerados locales en todo el país. Entonces empezaron a producir los programas acá en Buenos Aires, con algunos honorarios y cosas que han servido escandalosas y los motivos de algunos juicios penales. Y de Oberá le decían, bueno, esto califica como de Oberá. Y con eso cumple la cuota de producción local. ¿Cómo? Se produce en la capital. Sí, pero hay una resolución del AFA que dice que lo mismo, que lo que haga el BAFA en Buenos Aires califica como local de cualquier parte del país. Luis, bueno, obviamente nunca funcionó esa incitación a producir localmente, nunca funcionó porque se seguía haciendo todo acá en Capital Federal. Punto. Después vos fíjate qué interesante. Cuando vino Macri, sacó un DNU que todo el mundo gritaba, derogó la ley de medios. No derogó, modificó 6 artículos, de 180 y pico modificó 6. ¿Qué 6 modificó? La de la concentración. Claro. La que impedía la concentración. Bueno, se armó un debate, perfecto. Bueno, uno dice que era fenómeno. O sea, el DNU, salió el DNU. Y el DNU está vigente. No hay ningún senador ni senadora, ni diputado ni diputada, que haya presentado un proyecto de ley para dejarlo sin efecto y derogar esa reforma. Pero ¿cómo? Bueno, hay una senadora que era senadora cuando se sabe que se llamaba Cristina Fernández de Kirchner, te debe sonar. Sí, no presentó ningún proyecto. Un diputado que se llama Máximo Kirchner no presentó ningún proyecto. Ningún espacio, nadie. Dijo, bueno, esto que hicieron mal, ahora queremos que se haga bien. Está consentido políticamente. Entonces, en el cacareo para la tribuna, son grandes defensores de los medios para la sociedad y la democracia. Todo lo que hizo Macri y todo lo que se hizo mal, ellos lo están consintiendo. Pues sabés que hay una cita que yo me recordaba, el profesor de filosofía, lo que iba muy malo, de Hobbes, que es buenísima, que dice, las leyes no rigen por la autoridad del que las hizo en el pasado, sino por las autoridades presentes que pudieron modificarla, no la modifican, no la derogan. Ese es el responsable de la ley. Así es. No son entonces, son las leyes actuales que no se modifican. Ahora, cuando Cristina dice que el capitalismo es el mejor régimen para la producción, en fin, que es el más eficiente, y realmente da ¿cómo podríamos decir? Una declaración de principios a favor del capitalismo, cosa que uno la podía deducir, pero para su público no lo decía. Un poco no está convalidando esta postura de admitir que las modificaciones que introdujo Macri son en favor de consolidar este capitalismo que en definitiva tiene amigos de un lado y tiene amigos del otro. Sí, pero ese capitalismo tiene las perversidades y lo conduce a lo que creo que el señor Carlos Marx señaló y algunos de sus seguidores señalaron, y ya está dicho y publicado. Pero además hay una deformación que lo hace no solo perverso, que es el latrocinio en las entretelas del capitalismo. Y yo recuerdo, Roberto Labaña con toda dignidad un día dijo, este es un capitalismo de amigos. Entonces, en el marco del capitalismo, el capitalismo por su lógica conduce a la concentración de la ganancia, a maximizar los beneficios, todo lo que sabemos. Pero si además le metieron Lázaro Báez, que se quedan con todas las obras públicas y generan fortuna de miles de millones, y de los Cristóbal López, los Ulloa, los Carmen Torino Wilson, los secretarios privados, todos esos que se enriquecen brutalmente, y yo entiendo que se enriquecían para los titulares del poder, para la familia presidencial, como se decía en algún momento. Entonces eso le genera, porque acá a veces la gente dice, no, amigos míos que de la década del 70 que transitan o siguen transitando por la secretaría del poder pinerista, no, Julio, pero siempre se robó, esto no lo ofrecieron. Bueno, las miles de millones de Lázaro Báez, de las propiedades que tiene,
son menos camas de hospitales, menos escuelas, escuelas dignas, menos atención a los necesitados, menos remedio para los refugiados que están enfermos, es menos eso. Y por eso Pino decía, y nosotros con él, con emoción lo acompañamos, la corrupción mata. Así es. La corrupción mata. Entonces, si a lo que el capitalismo con su lógica tiene de complicado, que en algunos países tratan de ponerle algunas leyes para... En Suecia es un país capitalista, no es socialista, pero le ponen algunas limitaciones. En Francia es un país capitalista, claro, pero a nivel impositivo y como otra. La diferencia se andaría entre que más gana y que menos gana, creo que son 15, 18 veces en el Estado. No son Julio, acá me llega de Leandro Bacelo, que es abogado, sí. y entonces corresponde. Tengo dos preguntas que son de oyentes que te están escuchando en este Sí. momento. Sí. Si planteaban la inconstitucionalidad del decreto de Macri, Vila Manzano no se podían quedar con Edenor, y con Claro. Cristóbal y Claro. Clarín había que rever mucho, pero no nos olvidemos que cuando se lanzó la fórmula de los Fernández, en el acto estaban Mañeto, Vila, etcétera, muy bueno Raffo, al igual que Olmos. Bueno, Gracias. No, y ahora el ministro de Cultura, el señor Titán Bauer, ha lanzado un programa Renacer Audiovisual, y en la primera fila, cuando lanza el programa, no estaban los grandes institutos de cine, no estaban los productores de cine, estaba Alganzuar, y esos son los pilares de la audiovisual nacional, Alganzuar. Bueno, y otro Ahora, otra cosa que nos mandan es un pequeño escrito de Jorge Aleman, que no sé quién es, pero el oyente uno que fue ministro o secretario de Hacienda, ministro, no sé si es el mismo, pero... No sé, pero él dice, fíjate, me gustaría que vos dieras una respuesta a este planteo. Dice: sinceramente yo creo que estamos frente a algo tan terrible del otro lado. Por momentos pienso cuando en la República Española estaba de un lado el energúmeno de Franco y en la República estaban enfrentándose el Partido Obrero Unificado, el Partido Comunista y los anarquistas. Yo pienso que no votar al Frente de Todos es una irresponsabilidad histórica. Tenemos no un partido de oposición que va a ganar, es una máquina de destruir todo, es lo peor de lo peor, y además en el siglo XXI, en un momento donde el capitalismo ya tiene muy claro que la democracia le sobra. Entonces se le podría hacer muchas críticas al Frente de Todos, pero este no es el siglo XX de Chávez, de Lula y de Néstor. Jorge Aleman. Bueno, Dice que hay que votar, que a pesar de las críticas hay que votar al frente porque sería la República frente al franquismo. Bueno, no creo que sea así. Estamos en democracia y tenemos derecho a discrepar. Me parece muy interesante, pero no creo que sea así. Porque a su vez, estas son elecciones legislativas y dan un sacudón, pero no definen los destinos del poder ejecutivo. Yo debo recordar a todos los oyentes que estamos conversando, Kirchner tuvo el 22% del voto. Claro. Tuvo el 22%, y eso le impidió gobernar. No, en absoluto. Impidió, al contrario, y generó pues, un poder y una política que hizo que la clandestinidad que aquello cuando quiso acordar tenía todo el mundo en la bolsa. Quiere decir que sacar 18, 20 o 22%, 23, 25, que lo que puede sacar, no a una persona con talento, con dedicación, no le impide gobernar. No sé por qué. Le va a impedir cuando era Fernández y a las dos Fernández, si no se le impidió a Néstor Kirchner, que tuvo 22. Entonces, segunda cosa, me parece que yo me sobresalto cuando se dice, no, este es el fascismo, este es como Franco. Yo creo que, obviamente sin quererlo, sin darse cuenta, están favoreciendo mucho a lo que es el fascismo, lo que es el franquismo, el franquismo. Porque si un joven escucha, Macri como Hitler, entonces Hitler y Macri más o menos parecido, no. No, claro. No. Que yo sepa, Auschwitz no hay, masacres no hay, exterminio no hay. Sí. Que aprecia una política de derecha, sí. Pero si yo los equiparo, los beneficio profundamente a los Hitler y a los francos. No es lo mismo. Acá no hay el paseillo que había con Franco,
que lo sacaban, se lo llevaron al pasadillo. Y que le vamos a darle café, como le hicieron a García Lorca. Lo sacaban de la cárcel, venían un tipo, lo sacaban de ahí, y alguien parecía muerto, enterrado en la zanja. Sí. Acá eso no pasa. Entonces, comparar regímenes criminales con regímenes de derecha, que hacen una política horrible, que destruyen, sí, pero no son lo mismo, no se los puede comparar. Yo le hice esta crítica a un gran sociólogo, Guillermo O'Donnell, que escribió La teoría del Estado autoritario, y se presentó, yo era profesor en ese momento en Río de Janeiro, estaba rajado, y era profesor en la Universidad Católica, y vino, y un debate, y yo participé en ese debate, y en su libro, La teoría del Estado autoritario, desarrolló una teoría, que era la continuación de lo que decía la Kilpatrick, que era famosa diplomata norteamericana, que era que había dos clases de estados pero malos, los totalitarios y los autoritarios. Los totalitarios los países comunistas, y no tenían arreglo porque el país que hay en el comunismo no sabía nunca más del comunismo. En cambio, los autoritarios eran deformaciones autoritarias, y eso con el tiempo podían evolucionar ese Estado democrático, o sea que había que entenderlo y ayudar. En la bolsa de los autoritarios entraba un señor que se llamaba Somoza, otro señor que se llamaba Stroessner, otro se llamaba Videla, otro se llamaba Pinochet, otro que se llamaba, como modelo de cierto gobierno, De Gaulle era autoritario. El general Perón tuvo algunas cosas de autoritario. Ahora, meter en la misma bolsa a Videla, a Stroessner, a Pinochet, con De Gaulle, claro. No. Despropósito. Eso le hacen un favor a los Videla, a los Pinochet, y son parecidos. Algunos dicen, son parecidos, acá, bueno, entonces, bueno, no, son malos, pero bueno, son como De Gaulle. No son como De Gaulle. Entonces yo digo, no, señor, no mezclemos las perversidades y crímenes del fascismo y del nazismo con las deformaciones perversas que hay de las políticas económicas. Pero yo escribí un artículo que publicó Perfil, y yo le digo cuando nos decía la Pino, y a vos y a mí, que le hacíamos el juego a la derecha, yo le decía, y tuve razón con el vaticinio, quédense tranquilos, compañeros, que ejes centrales de la política de este gobierno que es esta, la derecha no la va a tocar. La identidad financiera de la dictadura, quédense tranquilos, la derecha no la toca. Ley impositiva del IVA, que arroja sobre el consumidor el peso del impuesto, que es el principal ingreso argentino, la derecha no la va a tocar. Sí, claro. Reconocimiento a la CTA, tranquilo compañero, la derecha tampoco le va a dar reconocimiento a la CTA. Anular la concesión de Cedro Dragón, que fue escandalosa, que la derecha no la va a anular. La ley de protección de los glaciares, el veto, la derecha no la trae de nuevo, va a mantener el veto. Mantiene el veto, y el auge de la minería ha sido abierto, Alertar, Pascualama, la Barrigón, tranquilo compañero, la derecha lo va a mantener. Son ejes, la política de amistad con los gordos sindicalistas, con este de la UOCRA, Gerardo Martínez. Marciano Martínez, que fue denunciado alcahuete de la dictadura, y que Cristina lo sentaba a su lado cuando reunía la CGT, a un alcahuete de la dictadura de Videla. La derecha también va a mantener esa política de aliarse con los gordos, con los perros. Y como la derecha no es estúpida, el cuadro de Videla no lo van a volver a colgar, y en la ESMA va a seguir habiendo un museo. Y tuve razón en todo. Sí. La derecha respetó esos ejes centrales, infraestructurales. Es muy bueno. Es muy bueno. Ahora te voy a hacer ya casi la última, pero hay una cosa que en mi contacto con los compañeros, que justamente, ¿no? Es decir, vos podés hacer muchas críticas para este lado, pero son dos proyectos de país, ¿no? Entonces digo, lógicamente que proyectos de país son más que dos, porque cada uno tiene su proyecto de país, pero de los que se pueden realizar, quizás también sean más de dos. Pero es extraño que este juego de la bipolaridad, este juego de la grieta, le dicen algunos, pero que en definitiva él o yo, este binomio juega de manera muy efectiva en la cuestión política. De hecho, lo planteó Braden o Perón, el propio Perón lo había planteado así, pero en el peronismo, con la bipolaridad entre
Estados Unidos y la Unión Soviética, surgió el principio de tercera posición. Es decir, que no teníamos por qué elegir entre estar con Estados Unidos o con la Unión Soviética, y podíamos, e incluso se desarrolló con el paso de los años, un conjunto de países no alineados que constituyeron un poder realmente significativo, sin transformarse en una superpotencia ni manejar armas nucleares, pero de todas maneras significó un protagonismo importante. ¿Por qué desde el peronismo o desde la estructura del PJ se niega este principio de que efectivamente la cuestión puede ser más rica que solo dos posturas? Bueno, eso se mezcla, como siempre, hay muchas causas, ¿no? Se mezclan a veces intereses concretos, negocios, que si yo digo esto puedo perder aquel, control con esto. Otro, la cierta limitación ideológica o limitación mediocridad en la mirada de las cosas. Yo recuerdo, y también digo con mucha tristeza, que cuando nosotros éramos jóvenes, hace bastantes años, en la década del 70, para hacer política leíamos y estudiábamos mucho. Leíamos y estudiábamos mucho. Que si entendíamos bien o no, no sé. Uh-huh. Si lo aplicaba bien, no sé. Pero que nos sentamos a leer los manuscritos económicos de Carlos Marx, el fin de la utopía de Althusser, que no sé quién, que lo otro, la teoría del Estado y la revolución del amigo Vladimir, el tocayo de Corach, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Más que tocayo algo está diciendo eso de Corach, o por lo menos de los padres. Tocayo era, y sí. Lo habían puesto Carlos Vladimir, uno por Marx y otro por Lenin, ¿no? Bueno, sí. Mao, la teoría de la contradicción, no sé quiénes son los amigos y enemigos del pueblo. Leíamos. Yo conozco mis grandes conocidos, sobrinos, parientes, que los quiero mucho y todo, kirchneristas, que no han leído a Perón. Pero vos leíste la actualización doctrinaria, vos leíste las películas de Pino, de Perón, viste táctica y estrategia, leíste táctica. No tienen claro bien lo que es la diferencia entre táctica y estrategia, porque no se ni ponen a leer ni a Perón. Claro. La verdad es esta. Pregúntale a los amigos kirchneristas tuyos, ¿qué leíste del peronismo? ¿Leíste el derecho a la fuerza de la bestia? ¿Leíste a Perón? Entonces, ¿qué clase de peronistas somos? Sí, yo soy marxista, pero nunca leí nada de Marx, no sé de qué se trata, nunca leí nada de Lenin, no leí nada. ¿Y entonces qué clase de marxistas somos? ¿No? Sí, claro. Es casi como ser hincha de un equipo. Acá Juana de Ciudadela dice, excelente Rafo, ¿eh? Bueno, saludos. Así que te llevas algunos elogios en el día de hoy y algún abrazo. Julio, el tiempo se nos... Eso es lo que más me emociona cuando uno coincide y encuentra, y si discrepa, bueno, lo hace con respeto. Así es, pero siempre es muy interesante charlar con vos, y lógicamente la vamos a seguir porque la pregunta con la que empecé es si en realidad, te la dejo picando, pero para una próxima charla, si en realidad estamos respecto de ese fenómeno monumental que para la República Argentina fue es el peronismo, si estamos frente a un cambio de época con todos los elementos que vos contribuís a poner y yo, última reflexión para el amigo Alemán, que es bueno de dialogar, yo haría esta reflexión. Ojo, que para enfrentar y reencauzar lo que se piensa que se hizo mal, se lo trae a Mansur, ¿no? Sí. El que impidió que una nena de 11 años abortara víctima de una violación, que expresa lo más reaccionario del pensamiento antihuman, clerical y reaccionario. Ese es el que está en segundo cargo del Ejecutivo Nacional. Y se lo trae Insaurralde, y se lo trae Aníbal Fernández, que lo denunció a Pino porque decía que habíamos incendiado los vagones para promover la película. Y que está todo, buscan en YouTube o en Google. ¿Qué decía Aníbal Fernández de Pino Solana y de la figura de Pino? Dame, te pido el último minuto, que el tiempo se nos fue, pero dado que se cumplió... No. Dado que se cumplió un aniversario de la muerte de Fernando Pino Solanas, del cual vos eras un amigo entrañable y fuiste su abogado durante muchísimo tiempo, ¿por qué no nos haces un perfil de Pino en tan solo unos segundos? Un hombre de mucho coraje, de gran coraje. Coraje en lo artístico, porque sus películas rompieron las tablas de lo que es. Su película, La Hora de los Hornos, se estudia como modelo de película documental único en el mundo. Me lo dijo a mí un inglés que era profesor de la Escuela Internacional de Cuba, profesor de clase de cine en la Escuela de San Antonio.
coraje en lo personal, cuando le metieron los 6 tiros, siguió adelante, siguió por gran coraje en lo artístico, en lo político, en las cosas que decía. Bueno, después, en el ser humano como todos nosotros, y en la construcción política de repente eso no coincidía, pero eran cuestiones menores, con cuestiones tácticas que en las circunstancias funcionan como centrales, pero en su concepción, en la prédica de él y sus actitudes, un hombre de gran coraje político, artístico y ético. Muy bien. Julio, te mandamos un fortísimo abrazo. Gracias, saludos a todos y gracias por llamarme. Un gran abrazo. Chau. Bueno, hemos hablado con Julio Raffo, el amigo Julio Raffo, no le vamos a decir doctor, el amigo Julio Raffo. Bueno, y ya estamos en contacto con Carlos Méndez, que estamos en el marco del respeto al horario que... No, Mario, yo todo lo contrario, yo le hubiera hecho una pregunta. Ah, mirá vos. Sí, no creo que no pude intervenir, pero dije, yo lo escucho, le tengo una gran admiración por Julio. Además que es el... Te mando un abrazo. Bueno, primero saludo, ¿no es cierto? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bien. Bueno, mira, Julio, digamos, es una persona que conoce mucho Chile. Incluso en cierta oportunidad, cuando estábamos todos unidos venceremos en Proyecto Sur, me acuerdo que una vez me dijo él, en relación con Mario Cafiero, otro desaparecido, me decía, Carlos, me decía, Mario no nos entiende, me dijo Julio Raffo a mí, porque nosotros somos hombres de montaña, me dijo. y Mario es hombre de llano. O sea, yo todavía no entiendo bien qué me quiso decir con aquello, pero supongo que nosotros, bueno, pues aclaro, digamos, el chiste, digamos, que es que Julio es de Mendoza, claro, y yo soy del otro lado. Entonces, la verdad que yo de montaña conozco tan poco como, no sé, como Mar del Plata, pero parece que quiere decir, viste, que uno tiene que estar pisando firme, con cuidado, mirando desde lejos, y siempre atento a las circunstancias, que era el contexto político y la discusión que estábamos teniendo en ese momento. Claro. Así que tengo varias anécdotas, digamos, con Julio, y yo incluso a él le hubiera consultado qué opina sobre lo que está sucediendo ahora en Chile, la convención y todo eso, que mira qué interesante, debe claro, tener una mirada muy interesante y como es muy profunda. Sí, hubiera sido interesante. Y bueno, pero nos van quedando muchas cosas. Te aclaro que tengo acá una deuda con Alicia Gutiérrez porque están por cerrar una cooperativa, un verdadero horror, y donde prevalecen siempre es un desalojo inminente de la cooperativa de trabajo Nueva Generación. Después de 16 años pusimos en marcha un proyecto productivo con el único propósito que fue el de incluirnos como trabajadores. Y bueno, ahora quieren desalojarlos. Son estas injusticias tan terribles. Así que bueno, aunque sea para Alicia Gutiérrez y para la cooperativa de trabajo Nueva Generación, nuestra solidaridad, y veo si el viernes le damos unos minutos a Alicia para volver a contarnos qué es lo que está sucediendo. Pero son injusticias terribles que pasan en la Argentina en una época donde el país se ha ido derechizando y bueno, donde se ha privilegiado a los pocos y ricos por sobre los más y pobres. ¿Qué va a ser? Es la zona en la que estamos. Pero vayamos a lo tuyo, vayamos a Chile. Sí, bueno. Vayamos a Chile. Mario, empecemos por Piñera. Claro, todos los temas que aquí tratamos, la verdad que nosotros los conversamos como 15 días antes, Sí, es cierto. Hoy día, bueno, o sea, a las 7:55 se hizo la votación a la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera. Fue para Chile es excepcional, acá no impresiona esas sesiones maratónicas, pero la diferencia, digamos, con las sesiones de diputados acá en Argentina, donde esas sesiones maratónicas que uno tiene que comienzan, digamos, un día en la mañana y al otro día en la mañana, cuando todavía estamos supuestamente durmiendo de madrugada, se da el resultado de la votación. Bueno, ahí hablan todos hablan 5 minutos, 10 minutos, no recuerdo. Pero en este caso es diferente. Aquí habló solamente una persona, solamente el acusador, de la parte acusadora,
el senador Naranjo, Jaime Naranjo, un diputado del Partido Socialista, aunque él proviene de la izquierda cristiana, y este hombre de 70 años tuvo que hacer, o sea, un forma obligatorio mantener la audición, o sea, que la sesión no se cayera por más de 14 horas. Increíble. Es decir, comenzó ayer alrededor de las 10 de la mañana y habló, digamos, presentó o se dedicó a leer un documento con aproximadamente 1.300 páginas, y todo es esto que se denominó, digamos, la ley Lázaro, porque se trataba, digamos, de que digamos, aquellos diputados que no podían asistir a la sesión a votar pudieran llegar. ¿De quiénes se trataban los que no podían llegar? Los que no podían llegar es que estaban en cuarentena por COVID preventiva. Ajá. Entonces, en el caso del diputado Giorgio Jackson, a él le vencía su digamos, su cuarentena, le vencía a la 1 o 2 de la madrugada de hoy, y el otro caso de un diputado de Chillán Sabaj, que tenía que hacerse un PCR antes de ingresar a la Cámara. En fin, eso, digamos, para tener los votos suficientes para poder... 14 horas, el hombre se debe haber quedado con la garganta a la miseria. Bueno, mira, yo vi en la mañana, yo cuando desperté lo estaban entrevistando. Mirá, todavía tenía energía para la entrevista, y bueno, ya venía con, Y bueno, con el ritmo. Cuando se desplomara iba a caer. mejor no discutir, al menos verbalmente, con él, creo. No, claro, aparte lo tenés que escuchar 14 horas, me imagino. Te gana por cansancio. Y sí, bueno, en este caso sí ganó por cansancio. Ganó por cansancio, se hizo la votación a las 7:55 de esta mañana, estamos en el mismo horario, aclaro, y se aprobó la acusación constitucional por 78 votos a favor y 67 rechazos y 3 abstenciones. Pero había que tener los 78 votos, Mario, para poder... Claro. Ahora, ¿qué significa la acusación? O sea, el contenido creo que nuestros auditores ya lo conocen, que digamos, el Piñera apareció, ¿no es cierto?, en los documentos, aquellos papers, los Pandora Papers. Los Pandora Papers, y donde está implicado con un negociado, con su familia, con sus amigos, bueno, y por supuesto que él tiene toda la defensa, con ese mismo tipo de defensa que se hacen acá en el país. Y también el temor que tenemos, que es lo más probable que también, al igual que acá en nuestro país, ocurre en Chile, que al final, digamos, mucho bombo, mucho medio, hasta diríamos mucho circo, mucho 14 horas de libelo, pero finalmente, digamos, para que el presidente no renuncie, no se condene y sigan sus funciones, que es lo más probable que suceda. O sea, podemos decir que hoy día es una victoria a lo pirro. Entonces todos los que somos contrarios a Piñera celebramos aquello, pero como hay una segunda pata, o sea, solamente aquí lo que se aprobó en la Cámara de Diputados hace la acusación y aprueba la acusación. Claro. Pero, digamos, el Senado es el que tiene que emitir el fallo. Quien condena es el fallo. Creo que en este momento el cargo que tiene Piñera en relación a esta acusación ya aprobada es que no puede salir del país, una cosa menor. O sea, obviamente que políticamente y moralmente es algo durísimo, digamos, sí, ser acusado constitucionalmente, y además por las razones que es acusado, que es también digamos, además de los negocios, es por la vergüenza y la deshonra a la patria. No es poca cosa. Pero en el Senado lo más probable es que esto no sea no se consiga ¿cómo se llama? La sentencia claro. Que lo si no te da el número, estas cosas están... Claro, porque en el Senado la cosa se complica, porque hay que tener los 2/3 para condenar. Para condenar, lo que dice, se tiene 24 votos, es lo que tiene la oposición, y el oficialismo tiene 29. Tiene más, o sea, tiene más, o sea, digamos, hay que llegar a 29 y no va a llegar.
Entonces, digamos, ese tema, digamos, va a quedar ahí inconcluso, pero considerando que estamos en una campaña electoral, porque así como nosotros votamos acá en Argentina, este próximo domingo, el 14, en Chile se vota la elección presidencial y de diputados, y también de un tercio del Senado, se vota el domingo siguiente, es decir, el domingo 21 de noviembre. Entonces, todo esto se va acelerando y se van juntando y se va condimentando toda la situación política. Y además a ello agreguemos que está en las provincias del sur, perdón, las regiones del sur, en Chile son regiones, tanto la región del Biobío, la región de la Araucanía, hay una situación violenta con los sectores denominados mapuche, a veces con características terroristas muy fuertes, y significa de que en esas dos regiones está resuelta un estado de excepción. Por lo tanto, digamos, están bajo mando militar ambas regiones, y durante estos días también la Cámara tiene que ver la extensión de dicha medida, digamos, que priva obviamente de algunas derechos constitucionales. Claro. Eso en general, Mario, si tú quieres vamos Mirá, a sí, es realmente, son estados que da la impresión de que pertenecen al pasado, ¿no? El estado de sitio, el toque de queda, todo a mí me recuerda a épocas de la dictadura, épocas... la verdad es que no entiendo muy bien por qué motivo, lógicamente que yo no vivo allá, no para eso estás vos, para explicárnoslo. ¿Por qué motivo no se puede llegar a una negociación y mantener una convivencia pacífica con estos sectores? Pero bueno, porque la iniciativa tiene que venir del gobierno, o sea, del Estado chileno, y el representante del Estado es el gobierno. Ahora, claro. Este gobierno no tiene una medida, como tú estás señalando, de acuerdo, de negociación, de ir buscando, de ver, digamos, de qué cosa se trata. Pero también la presidenta, estamos acá, pero Macri lo hizo y no, el otro dice no, pero etcétera. Bueno, tampoco la presidenta Bachelet lo desarrolló. Incluso más, ella designó al principio de su... Había tenido un fracaso en la Araucanía también con un gobernador, se denominaba en ese momento, un intendente, perdón, que al ser Chile un país unitario y no federal, hasta esa fecha ese intendente es designado, el intendente es el responsable de la región, es designado por el gobierno central. Ahora rige otro mecanismo, pero hablemos de eso. Y entonces ella nominó, digamos, a un actual senador que es mapuche, un abogado, Francisco, demócrata cristiano, Francisco Huenchumilla. Ella lo designó como intendente de la región de la Araucanía. Él presentó un plan, que yo lo tengo, son alrededor, digamos, de 100 páginas, y yo lo he leído, me parece muy coherente, pero no sé, digamos, a lo que voy a decir a continuación, no sé por qué razón fue. Ella misma lo relevó en menos de 60 días. Entonces, ves, Mario, esas son las cosas que uno no entiende. O sea, digamos, claro, o sea, vuelvo a repetir, la presidenta designó un intendente a cargo de la región, todo legalmente, no es que estuviera intervenido, de origen mapuche, Francisco Huenchumilla, y actualmente es un senador demócrata cristiano. Le presentó un plan de gobierno y ella lo relevó del cargo en menos de 60 días. Entonces todo, viste, como que o sea, sí, realmente el tema tiene que ver con diálogo, mucho diálogo es lo que planteaba Huenchumilla. Entonces uno no entiende, digamos, cuál es el ejercicio de la autoridad. O sea, no sé si se prefiere hacer una intervención militar como la que existe en este momento, y que la región de la Araucanía, la que en ese momento dirigía a Huenchumilla, esté dirigida fundamentalmente por un almirante. Corresponde esa zona a la Marina, una parte de la Marina, la otra parte del Ejército, que son las autoridades militares que se han designado.
Bueno, esperemos Pero que el todo futuro eso, sea un Mario, poco distinto. Claro, una semana atrás aparecieron, y por este asunto del espectáculo, aparecieron una serie de videos que se apreciaron acá. Esto sí teníamos que comentarlo, Mario, porque significó una reunión que nosotros, tú y yo habíamos comentado acá y lo encontrábamos necesario, una reunión entre el ministro de Seguridad de acá con el subsecretario del Interior de Chile, que se hizo acá, digamos, en relación a este tema. ¿En relación a qué? A la relación que existe, a los contactos que hay entre aquellos sectores violentistas que operan acá en las regiones de Río Negro y Neuquén en Argentina, y la región de Arauco y Biobío de Chile. Eso. Y hace un par de días atrás fueron detenidos en la frontera 3 chilenos que iban desde Neuquén por un paso no habilitado, o no autorizado, mejor dicho, iban, digamos, con algunos pertrechos, harto poco por lo demás, pero algunos pertrechos de índole armada, militar y 200 balas tenían, nada más. Y ropa de camuflaje, se ve que eran cazadores. O sea, 200 balas, o sea, municiones de escopeta, de rifle. Claro, eso era todo el armamento que les secuestraron, 200 balas. Bueno, eso fue difundido ayer. Claro, acá también, sí, aquí también. Pero cuando lees la noticia te das cuenta que no había armas, no había nada. Hola, Carlos, Daniel te habla. Daniel. Y una onda también, una onda. No, me parece que en todo esto hay quienes incentivan toda esta cuestión porque algún beneficio están sacando, ¿no? O sea, el proceso constitucional chileno para mí es un tema de una trascendencia histórica, y estas cosas me parece que lo que hacen es embarrar el juego democrático, ¿no? Y por eso algunos los incentivan, y por eso, qué sé yo, aparecen episodios como este que estamos comentando ahora y otros, porque en realidad el proceso que está viviendo el pueblo chileno pasa fundamentalmente por la discusión dentro de la Convención Democrática, de la Convención Constituyente, me parece a mí, ¿no? No, de acuerdo, sí. Y estas cosas de que aparecen un grupo de mapuches armados en actitud amenazante, disparando, y todo eso es muy raro en este marco, ¿no? A mí me hace que todo eso beneficia fundamentalmente a las posiciones de derecha que se resisten a los cambios profundos que pueden venir con un nuevo texto constitucional. Bueno, tú lo has dicho, o sea, y esto tiene que ver con la campaña electoral, la elección que es dentro de 12 días. Claro. Y precisamente el candidato de los candidatos de derecha, el candidato que superó, digamos, al de centro derecha, es el candidato de más de derecha, de extrema derecha. ¿Por qué? Porque él utiliza todo esto, este tipo de propaganda, que también los giles la exacerban, y entonces plantea, como se dice de Bolsonaro, la seguridad, la dureza, la represión, la tranquilidad para las capas medias, y bueno, las capas medias se inclinan entonces por esos sectores. Yo incluso ahora me atrevería a decir de que lo más probable es que la primera vuelta electoral, esta del 21 de noviembre, la gane precisamente José Antonio Kast, el candidato que defiende estos no digo, estos no son valores, estos antivalores, y esta forma de hacer política, que es una tendencia muy parecida a la de Bolsonaro, a la de Trump y la del partido Vox de España. Y Patricia Bullrich acá. Carlos, nos terminó el tiempo. Hablamos de las elecciones del otro domingo, entonces sí. Vamos a hablarlos la semana que viene. Bueno, un abrazo para ustedes. Un fuerte abrazo. Abrazo, Carlos. Bueno, hemos hablado con Carlos Méndez, Daniel de Abrantes, Daniel Pérez, Héctor Didío. Nos vamos hasta el viernes a las 17 horas. Nos despedimos y quédese acá, con España en el recuerdo, dirigido por Paco Rodríguez. Hasta el viernes. Chau.